Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 17 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Estamos en el eje 4, la filosofía de la liberación. La clase pasada empezamos a trabajar Dussel, Filosofía de la Liberación, algunos pasajes del libro Filosofía de la Liberación. Hoy vamos a trabajar 1492, el otro texto, el segundo texto de Dussel que tenemos para leer. Y el título completo de este texto es 1492, el encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad. Título largo. Este texto son unas conferencias que da Dussel en la Universidad de Frankfurt entre octubre y diciembre de 1992, una fecha en la que España, que estaba ingresando a la Comunidad Europea y como un otro, quería celebrar con toda pompa, justamente porque se estaban cumpliendo ahí el 5º centenario de la conquista de América. Entonces, claro, se dieron toda una serie de festejos y qué sé yo. Bueno, estas conferencias fueron publicadas posteriormente en 1994, pero Dussel un poco lo que genera en este texto y en estas conferencias es una suerte de contradiscurso o discurso desde el lugar del otro, tratando de romper lo que todavía creo que se sigue festejando en España el 12 de octubre como Día de la Hispanidad. Y también de hecho en otros países se sigue festejando con nombres que son de otra época, como Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América y ese tipo de cosas. Nos enfrentamos acá a un tema fundamental. ¿Qué es 1492? ¿Qué significa 1492 para nosotros? ¿Cómo nos enseñaron en la escuela? ¿En qué medida hemos podido reconfigurar la historia oficial o la historia que a algunos nos enseñaron en la escuela? Después se fue modificando, por supuesto, y que sin embargo cada tanto aparece, ¿no? Aparece justamente con esas denominaciones que se fueron criticando tanto y se fueron dejando de lado. En el caso del texto de Dussel, si ustedes miran, el título del texto está diciendo algo ya, está diciendo mucho, ¿no? El encubrimiento del otro, este otro del que veníamos hablando y que no es que fue descubierto, como dice la historia oficial, sino justamente lo contrario, fue encubierto, fue otrificado, ¿no? Para usar otra palabra bien rara. Y el subtítulo hacia el mito, hacia el origen del mito de la modernidad. Esto también es muy importante, porque ¿qué es lo que suelen entender los filósofos europeos, y particularmente el filósofo que en este momento que escribe Dussel o que da las conferencias Dussel en Alemania, en Frankfurt justamente, es el filósofo más de moda, ¿no? O de mayor consenso, y es Habermas, Jürgen Habermas. Él, como muchos otros, dicen, ¿qué hechos son los que dan comienzo a la modernidad? A esto que llamamos modernidad. Entonces menciona, como suele hacerse en los cursos de filosofía, la modernidad comienza con 3 hechos en distintas fechas, pero más o menos muy conocidos. La Reforma Protestante, ¿no? La Reforma Protestante, el yo pienso de Descartes, que es un poco posterior, y la revolución científica, que pasa del geocentrismo al heliocentrismo, ¿no? El descubrimiento del Sol en el centro del universo y el abandono de la cosmología y cosmogonía propiamente clásica y avalada por la Iglesia en la Edad Media. Dice Dussel, bueno, se olvidaron del hecho más importante, ¿no? ¿Y qué es la modernidad? Bueno, es el capitalismo, es un montón, el iluminismo, un montón de cosas. La revolución científica, la revolución tecnológica. Pero dice Dussel, se olvidaron de algo fundamental. Todo el proceso de la modernidad no podría haber ocurrido sin 1492. La modernidad empieza
con la llegada de Colón a América, y a partir de ahí la construcción de un concepto de modernidad que, claro, bueno, se presenta como muchos engaños, como mito justamente. Por un lado, se presenta como un concepto emancipador, ¿no? Como un concepto que nos va a llevar a la libertad. Pero claro, ¿quién es el liberador y a quién libera? ¿No? Es decir, el americano, nosotros, los otros, somos menores de edad. Por ende, no nos podemos emancipar hasta que terminemos de asimilar la cultura de los mayores de edad, que es Europa. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, mientras seamos inferiores o menores de edad, necesitamos absorber la cultura del dominador. Una vez que absorbamos la cultura del dominador, entonces entraremos en la vía del desarrollo y alcanzaremos la mayoría de edad. Este es un concepto de emancipación impuesto por una cultura que se cree superior a otra, pero que además viene con otro concepto, con otro mito totalmente inseparable, que es el mito sacrificial. Es el mito de, bueno, pero para llegar a ser mayor de edad, para llegar a ser civilizado, para dejar de ser bárbaro, para superar este carácter otro y convertirse en parte de lo mismo, a veces hay que usar la violencia. A veces hay que usar la violencia. Y así se justifica el uso de la violencia. Por la fuerza. Sí, el uso de la fuerza, y por la fuerza hacerle entender al otro que tiene que convertirse en parte de lo mismo. Pero entonces, claro, Europa se enfrenta al otro, pero no lo reconoce como otro. Lo encubre, y lo encubre como parte de lo mismo, ¿no? Y se pone en portadora de la verdad exclusiva, de modo que no tiene nada que aprender de las otras culturas, y se universaliza, pero se universaliza no integrando a los dominados, sino imponiéndose imponiéndose violentamente sobre ellos. Y entonces, a través de una serie de procesos ¿no? Que van desde la invención, el descubrimiento, la conquista, la colonización, ¿no? El Dussel sigue acá todo un desarrollo. Pero en definitiva, entonces, Europa no reconoce a América como un otro que vale como tal y del cual puede aprender, sino que se impone violentamente, y como usábamos una palabra también, va a negar toda la cultura y va a generar una aculturación o desculturación, que es un poco el gran problema que tenemos encima, ¿no? Hasta hoy en día. Bien. Nosotros no tenemos todo el texto para leer, sino una parte. Y entre esta parte primero tenemos dos partes seleccionadas, la conferencia 4 y el epílogo. La conferencia 4, cuarta, se titula La conquista espiritual, y en forma de pregunta, ¿encuentro, entre comillas, de dos mundos? Bien, vamos a hablar de la conferencia 4. Acá cita primero un epígrafe de Mendieta, ¿no? Los frailes se hicieron dueños de la destrucción de la idolatría, se preciaban de conquistadores en lo espiritual. De ahí viene el título, La conquista espiritual. ¿Y qué hicieron? Bueno, quemaron, destruyeron templos, hasta que los indios se dieron cuenta que esto no iba sin fundamento, dice Mendieta. Entonces, ¿cuál es el punto? Mendieta es un fraile, es un misionero franciscano que está a favor de la modernidad, obviamente, propicia la modernidad como utopía,
como buen franciscano, está también a favor de que se mantenga la cultura autóctona, pero que prevalezca el influjo cristiano, obviamente, y hay ahí también una mirada paternalista, ¿no? Es decir, ver a los indios como inferiores, como chicos que hay que cristianizar. Y bueno, en fin, ustedes saquen sus propias conclusiones. Cuestión que acá lo que se da es un dominio sobre lo que se llama imaginario, imaginario del nativo. Es decir, lo que se va a buscar es conquistar las cabezas. O sea, así como hay una conquista a través de las armas, un sometimiento físico y material, hay también una conquista a través del espíritu, a través de las cabezas o de las mentes. Y uno podría decir, y esto es fundamental, conquistar el imaginario del nativo, su modo de pensar, ¿no? su cabeza, es fundamental. Bueno, Dussel no es el primero que señala esto. Hay un texto muy importante de un autor que vimos, Mariátegui, en los famosos 7 ensayos sobre la realidad peruana, donde señala exactamente lo mismo. La conquista, visto desde, digamos, la cuestión física, es un poderío militar efectivamente, pero el problema, ¿no? Como que está por debajo, es más invisible. Y es la conquista a través de la religión y de las concepciones que la religión, los valores y las creencias que la religión impone y que erradica toda cultura originaria. Esa conquista es mucho más profunda y es mucho más difícil de combatir. Todo esto en forma de paradoja, volviendo a Dussel, ¿no? Porque dice Dussel, se predica violentamente una religión del amor. Y acá hago el gesto de las comillas. ¿Qué amor? Con violencia, amor. En nombre de Jesús, que fue una víctima, se victimiza a los indios. ¿No? Se niega los derechos, se niega civilización, se niega cultura, se niega el mundo de los indios en nombre de un dios extranjero y de la razón moderna. Todo esto es absurdo. Y todo esto bajo un mito civilizador, que es parte de la modernidad, ¿no? Esta mitología de la modernidad misma, ¿no? Que es en nombre de la bondad y de la justicia, se justifica la violencia y el asesinato del otro. Es decir, no lo hacemos porque somos malos o porque somos codiciosos o porque queremos expandirnos y mejorar la calidad de vida de los europeos. Simplemente lo hacemos por tu bien, ¿no? O sea, la civilización es un bien para el civilizado. Y me río porque, ¿saben qué? Uno piensa que esto es un discurso de hace 500 años, que podía decir, sí, efectivamente, lo podía decir Mendieta o cualquier otro, pero ya hace 500 años había un fraile como Bartolomé de las Casas que decía todo lo contrario. Me río porque uno podría pensar que esto es un discurso de hace 500 años y sin embargo, eh, cuando uno ve cosas que se escriben en las redes sociales hoy, año 2020, encuentra este tipo de discursos, ¿no? Todavía. Este tipo de discursos de, en realidad, si Europa no hubiera venido a América, seguiríamos todavía con taparrabos, seríamos recontra atrasados, no habría ninguna cultura valiosa, etc. Es decir, siguen reproduciendo este mito civilizador. Por eso hay una batalla cultural pendiente todavía. Y ahora sí, entramos en el aspecto específico de conquista espiritual. Acá Dussel recuerda que en 1493 el rey de España le pide al Papa una bula, es decir, una disposición, ¿no? una disposición jurídica, para legitimar el dominio sobre las islas descubiertas. Y entonces a partir de ese año, la conquista tiene una fundamentación religiosa, se funda en Dios. Y de hecho Cortés, que es como en vez del yo pienso de Descartes o Descartes, es el yo conquisto Cortés.
apela a Dios para arengar a sus soldados, para atacar a los aztecas, y entonces Dios se convierte en fundamento y justificación de la modernidad, ¿no? Y para eso, dice Dussel, hay que conquistar el imaginario con una nueva religión. Y una nueva religión, aclaremos acá, que no se considera una religión más. Una religión que se considera la única religión verdadera. Con lo cual, ¿sí? Las demás son idolatría, como veíamos recién, ¿no? Son superstición y tienen que ser eliminadas. No pueden ser incorporadas. No, eso es imposible. Y acá vemos un gran cambio respecto de otros modelos de dominación. Es decir, por supuesto que los pueblos originarios peleaban entre sí y unos dominaban a otros. Pero el pacto implícito es que el vencedor incorporaba en su panteón, es decir, donde están los dioses, también a los dioses vencidos. En lugares inferiores, pero los incorporaba, o sea, los reconocía. Y entonces, de esa manera se garantiza simbólicamente la integración. Acá se radica todo. Y hay un solo Dios verdadero y todo lo demás es falso y es idolatría. Entonces tiene que ser extirpado. A ese nivel. Al ser extirpado, solo puede haber un Dios y punto. Con lo cual, el nivel de sometimiento, de explotación, de aculturación es mucho más violento. Tenemos acá un documento que cita Dussel, el requerimiento, que es muy conocido, porque es un documento jurídico que legitima toda la cuestión de la conquista. Es un documento que lo menciona Galeano en el texto Brecha, del cual hablábamos al comienzo del curso, y es un texto conocido, escrito obviamente en un español muy viejo. Esto está en la página... esperen que no... Acá. Página 57 del texto. Bueno, yo lo voy a leer un poco salteado, ¿no? Pero dice algo así: os ruego reconozcáis a la Iglesia y al Papa, ¿no? Como amos y señores, y si no, os haré la guerra por todas partes y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos y como tales los venderé y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. Este texto se leía a los indígenas, obviamente en español. Galeano dice que a la noche, para justificar el ataque y darle como una legitimación jurídica, que en definitiva también es una legitimación religiosa. Pero ¿qué es lo que está diciendo en este español tan antiguo? Está diciendo una cosa muy, muy básica, es: dame todo o te mato. La típica de cuando el ladrón que te dice dame todo, la bolsa o la vida, y te está apuntando. Y bueno, entonces vos le das la bolsa, ¿no? Pero con un dato más: me mandó Dios. Dios me dijo, dame todo o te mato. Obviamente el indio no entiende, porque no entiende español. Y además, desde su mirada mítica, desde su mundo, desde sus religiones politeístas, los dioses fueron vencidos. Y entonces la costumbre era incorporar los dioses de los vencidos dentro de los vencedores, como decíamos recién. Pero ¿qué pasa? Al ser visto como idolatría, y sobre todo con caracteres demoníacos y además politeísta, no son incorporados nada. Entonces el conquistador no incorpora nada del vencido
Y la religión indígena es vista como negativa, pagana, perversa, demoníaca, ¿no? Y tiene que ser destruida. Entonces hay ahí una negación absoluta y una tabla rasa en materia de religión. Bueno, estamos en una... Este instituto está radicado en un partido que se llama Quilmes. ¿Cómo es la historia de los indios Quilmes? Esto siempre lo pregunto en clase. ¿Conocemos bien la historia de los indios Quilmes? ¿Dónde está la catedral de Quilmes? ¿Qué hay debajo de la catedral de Quilmes? El cementerio de los indios Quilmes. ¿Cuál es el punto acá? El punto acá es que justamente eso se da en muchos lugares. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasa que se construyen iglesias, efectivamente, pero los indios, así como le llamaban, van a orar o rezar o lo que sea a sus lugares habituales, ¿no? No a donde está la iglesia. Van, no sé, tienen su adoratorio, que puede ser una piedra, ¿no? Una pacheta, como veíamos en su momento, donde hay una huaca, también lo vimos en su momento. Y entonces, ¿y qué hacen los conquistadores? Bueno, como ven que nadie va a la iglesia, donde está esa piedra o ese lugar sagrado para los indios, lo destruyen y ahí, en ese lugar, construyen la iglesia. Y los indios van a ese lugar, ¿no? Esa es la historia. Esto pasa en un montón de lugares. Ahora, ¿qué ven cuando van a ese lugar? Ese es el punto, ¿no? Ahí está la cuestión. ¿Ven a este Dios que tienen que ver o ven lo que veían antes? De hecho, vamos a hablar en su momento de la historia del indiecito Juan Diego, ¿no? Que es muy importante en México, y la Virgen de Guadalupe. ¿Qué ven? Y acá es donde uno puede mirar el proceso de arriba a abajo, ¿no? Es un proceso de aculturación. Se impone una religión, se niegan un montón de religiones. Pero ¿qué pasa abajo? Hay una devoción enorme y una aceptación de la religión del conquistador. ¿Cómo puede ser posible? Porque la pregunta es, ¿ven la religión del conquistador o están viendo sus antiguas religiones dentro de la religión del conquistador? Y ahí aparece algo que no es politeísta, digamos, no es monoteísta, pero tampoco es politeísta, que es la incorporación de santos. ¿En qué cree el pueblo? Y el pueblo cree en el gauchito Gil, o en la difunta Correa, o en la Virgen de Guadalupe, que hablábamos recién. ¿Y por qué creen esos? En el caso de la Virgen no es grave, pero esos santos populares, ¿de dónde vienen? ¿Qué significan? Bueno, ¿por qué se van incorporando? Porque esos santos populares vienen a representar y simbolizar antiguas, antiquísimas creencias con nombres que se van reconfigurando, con figuras que se van reconfigurando, pero que la iglesia, para mantener la unidad y no perder su dominación, tiene que aceptar. Y acá tenemos una cita de Mendieta, ¿no? El mismo del epígrafe inicial. La idolatría permanecía mientras los templos estuviesen de pie. Bla, bla, bla. Atento a esto, comenzaron a derrocar y quemar los templos. Bueno, Acosta también, otro que cita a Dussel, que claro, hay que conocer las supersticiones, los errores, para ir encauzándolas, corrigiéndolas. Sahagún también, ¿no? Plantea esto, y de esa manera se pudieron registrar ciertas creencias de los pueblos originarios, claro, presentadas como herejías, ¿no? Como algo que había que combatir y extirpar, o como superstición.
en definitiva, pero de alguna manera para nosotros hoy quedan como testimonios de ese otro silenciado, acallado, negado, aculturado, como veníamos diciendo. La conquista espiritual se inicia entonces en 1524 y se mantiene durante este siglo, claro, es justo la época de la Reforma Protestante, curiosamente, con la llegada de misioneros franciscanos, y entonces se predica la religión cristiana en regiones urbanas de América y que eran más del 50% de la población total. Hay entonces un gran proceso de evangelización, pero claro, dice Dussel, una evangelización más en serio, más profunda, hubiera llevado mucho más tiempo. Y acá viene una historia que es un clásico muy importante, muy conocido, que es la historia de Atahualpa y el padre Valverde. Es un pasaje que está en las páginas 59, 60. Bien. Esta escena entre Atahualpa y el padre Valverde es una escena que se va a representar muchas veces en obras de teatro, en distintos eventos. Es una escena realmente impresionante donde la pregunta es de qué lado está la razón, de qué lado está el argumento. Y claro, es la escena de la caída, ¿no?, del imperio inca, ¿no?, de la ejecución de su cabeza frente a la religión, esta que se propone, como decíamos al principio, el amor supuestamente. Y fíjense cómo argumenta Atahualpa también en un castellano antiguo, ¿no?, que empieza: además de esto me ha dicho vuestro hablante que me proponéis 5 varones señalados que debo conocer, ¿no? Es decir, Atahualpa va a decir, pero ustedes nos dicen a nosotros idólatras y ustedes tienen 5 dioses. ¿Cuántos dioses tiene el cristianismo? El Creador, el Padre, el Hijo, ¿no?, el Espíritu Santo. Ahí ya tenés 3, pero además también está el Papa, ¿no? Y además también tenés al rey, Carlos, el quinto, Carlos. Y entonces, ¿a quién tengo que obedecer? Es más, hasta lo plantea en forma de muy irónica, ¿no? Porque le está diciendo, ¿a quién le voy a pagar tributo? ¿No? No le voy a pagar tributo al que está más abajo. Porque después va a venir el que está más arriba y me va a reclamar y tiene razón. ¿Pero a quién le pago? ¿Al rey o al papa? ¿Quién está por encima? ¿Y pero si viene Dios? Bueno, claro, este es el punto, ¿no? En este pasaje que está citado en la página 59-60, irónicamente, Atahualpa le está diciendo al padre Valverde, pero ustedes me hablan de que creemos en idolatría y nuestros dioses están ahí, están, ¿no?, esa montaña, el cielo, el lago, la tierra, esos son nuestros dioses. Y cuando yo te pido que me traigas un dios, me traes una Biblia, y la Biblia, ¿qué dice? Nada, es un objeto, es una cosa, un ente. Y cuando decís que somos politeístas, resulta que ustedes tienen un montón de dioses y todavía no se dieron cuenta. ¿Y cómo termina la historia con Atahualpa? ¿Termina a través de un debate racional? No. Consiguen por pocos votos condenarlo. Y esa condena consiste, bueno, en atarlo en un palo, supuestamente, y ser incendiado. Consigue una conmutación de pena y lo terminan matando a garrotazos. Él pide antes de morir que no esté su familia y ese deseo obviamente no fue cumplido.
Y entonces así los españoles, ahí se fue la respuesta, atacaron a los indios, les sacaron todo. Y lo que buscaban con esta conquista espiritual es justamente eso, reemplazar la visión de mundo, ¿no? de los indios, pero sin mezcla, sin mestizaje, sin síntesis, sin asumir como parte lo originario, sino cortándolo de cuajo completamente y empezando de cero. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los indios son bárbaros. Bárbaros en el sentido despectivo de la palabra, ¿no? Que rechazan la razón, ¿sí? Eh, son absolutamente distintos. Y entonces, claro, bárbaros con respecto a qué? Con respecto a Europa. Europa es el parámetro de racionalidad e incluso hasta es el parámetro de barbarie. Porque es Europa la que establece tres tipos de barbarie. Los asiáticos, que serían como una barbarie de primer nivel porque tienen escritura y filosofía. Los aztecas e incas, que son de segundo nivel porque no tienen escritura y filosofía. Cosa falsa en realidad, pero bueno, no importa. Y los restantes pueblos que son absolutamente salvajes y entonces hay que tratarlos como animales y niños a través de la fuerza, el adoctrinamiento y demás. Esto en definitiva lo que hace es cambiar completamente el imaginario y por supuesto también la forma de vida, el mundo de la vida de los dominados, o sea, de los indios. Y así opera la conquista espiritual. Tenemos ahora la segunda parte de esta conferencia 4, que es la pregunta, ¿encuentro de dos mundos? ¿Y a qué viene esta pregunta? Esta pregunta viene a cómo conceptualizamos a 500 años 1492. Claro, recuerden que los nombres que se utilizaban en ese momento era el Día de la Raza y se hablaba de 1492 como el descubrimiento de América. Entonces, puesto en discusión, ¿no? Esto que Galeano ironizaba también en el texto Brecha, ¿no? De qué pasa, que los indios no hablaban, no conocían, no tenían palabras, no. Y uno podría decir que vivían cubiertos, que estaban abajo de una manta, y entonces llegó Colón y les abrió la manta y los liberó, los descubrió, les permitió ver la luz. Lamentablemente todavía algunos piensan que sí. Y entonces se empieza cuestionando estas denominaciones, aparece una idea engañosa, que es esta idea de encuentro, ¿no? Encuentro de dos mundos, como si hubiera habido efectivamente un encuentro, un mano a mano. Encuentro es algo que está a la paridad, ¿no? Yo me encuentro con un amigo, bueno, ahora no se puede, pero digo, en líneas generales nos encontramos, me encuentro, voy a la casa de otro, me recibe, ¿no? Me abre la puerta. No le llamaríamos encuentro si lo someto, lo conquisto, lo violento, le saco todo, lo obligo a trabajar, le contagio enfermedades y además que bueno, que todo lo que era suyo es mío, su casa también, los bienes preciosos me los llevo, ¿no? Y eso no es un encuentro. Y hay muchas atrocidades más. Hay un libro que creo que ya mencioné en alguna clase, La conquista de América, de Todorov, en donde el autor muestra todas, no todas, cuenta simplemente algunas de las atrocidades que se cometían durante la conquista a partir de testimonios que están registrados por los propios españoles que registraban las historias de Indias. Y son terribles, son historias terribles. Siempre amenazo en clase con contarlas porque además son muy escabrosas como para contar.
podríamos tener una sección, digamos, más amarillista policial y creo que hasta no aguantaríamos. Entonces, hablar de encuentro, dice Dussel, es como tratar de, no sé, como si hubo una síntesis o unidad armoniosa entre dos culturas. Y en realidad no, eso es una mirada muy parcial, muy conciliadora, porque sobre todo lo que está escondiendo es que hay un sector que es dominante y que va a perdurar incluso cuando se dé en el siglo XIX la liberación, ¿no? Las luchas por la liberación y la independencia. Aún así va a haber una cultura que se va a presentar como dominante frente a otra cultura que se va a presentar como dominada, y esa otra cultura es el pueblo, es lo popular, son los mestizos, los hijos de la Malinche. Entonces, encuentro es un eufemismo, es decir, es una palabra utilizada para quedar bien, pero más que nada para encubrir un proceso de conquista, de expoliación, de violencia y destrucción del otro, porque lo que acabamos de ver es que el otro no tiene lugar. El otro no es reconocido como digno de ser persona, no tiene dignidad. Y entonces fue un choque, no fue un encuentro, fue un choque devastador, genocida, destructor. Y acá las palabras son muy importantes, porque si no decimos cualquier cosa sobre este tema. Y entonces, aún así, por debajo, dice Dussel, por debajo de la cultura oficial, se va a ir gestando una cultura mestiza, sincrética, híbrida, ¿no? Pero claro, con como la contracara, o sea, con la dominación, o sea, bajo el poder y el trauma originario de la vergüenza de ser negro, de ser mestizo, de ser mulato, ¿no? De ser el otro. Este es el problema. Y aún así, como veíamos hace un ratito con el ejemplo de los santos, esa cultura empuja, esa cultura es vital. Esa cultura popular va a estar siempre sobreviviendo al desprecio de la clase dominante. Entonces, encuentro es un concepto encubridor, porque el yo europeo se impone al otro en una relación asimétrica de dominación, donde el mundo del otro no tiene ningún valor, va a ser extirpado, excluido completamente, y donde se impone la superioridad del cristianismo. Aún así, dice Dussel, en lo popular, por debajo, ahí se va a dar una síntesis, una síncresis. O sea, ¿por qué síncresis? Porque va a haber aportes de lo popular, y en esto el ejemplo del mestizaje que vamos a ver en los rostros múltiples del pueblo 1 es muy interesante. Es decir, lo popular ahí se mete, se mezcla, pero contra la cultura oficial. Y es una síntesis, una síncresis también, dice Dussel, que la Inquisición no pudo evitar. Bueno, y en este punto Dussel se entrevera con dos figuras intelectuales importantes. Uno es Germán Arciniegas, que es un historiador y un intelectual colombiano, nacido en 1900 y fallecido en 1999, que dice algo así muy interesante, ¿no? Dice que los europeos vienen a América a crear un nuevo mundo y que somos hijos de esos emigrantes. Y obviamente esta es su voz, la de los nativos emancipados, ¿no? O sea, la idea de Arciniegas es que América tiene una fecha de nacimiento, 1492, y fue creado por europeos inmigrados, indios y africanos. Bueno, obviamente, claro, pero digo, no, uno se ríe porque, claro, hay que decir estas cosas, pero estas cosas circulan como ideas. O sea, nosotros nos reímos porque nos sorprendemos, pero es cierto que circulan, ¿no? Estas ideas de que América es una tierra nueva, que la inmigración y que qué sé yo, y que mira los apellidos y todo ese tipo de cosas.
toda la teoría del trasplante de Sarmiento y Alberdi, no hay que trasplantar civilización, tiene siempre un problema. Bueno, ya lo analizábamos con José Martí, digamos, cuando uno trasplanta un pedazo de civilización, como trasplanta cualquier planta, la clave es el recipiente de acogida, digamos así, ¿no? Es clave, que esté bien humectado, que se nutra, que se integre. Y esa es la Tierra. Y la Tierra te cambia, te absorbe y te modifica. Pero bueno, no importa. ¿Qué le dice Dussel a Arciniegas? Si América nace en 1492, entonces las culturas originarias no tienen ningún valor. Si además, si el latinoamericano son hijos de inmigrantes nada más, ¿no? Nada más que eso. No te estás olvidando nada. A ellos se unen indios emancipados, indios que no sufrieron la dominación, no sufrieron la conquista. Realmente, digo. Y obviamente los africanos se emancipan a través de la esclavitud. Bueno, realmente es absurdo, ¿no? Eh, Así que bueno, dice Dussel que Arciniegas rechaza la palabra encuentro porque dice que en realidad solo hubo realización europea y los indios o se adaptaron o desaparecieron. Bueno, esa visión obviamente es una visión eurocéntrica y además criolla, pero criolla en el peor sentido de la palabra, que es en el sentido oligarca, ¿no? Es decir, la oligarquía como el sector que pretende imitar a Europa en América, reivindica la inmigración y exige esa o adaptación o desaparición de los pueblos originarios. Y el otro intelectual que menciona acá es Miguel León Portilla. Y acá le duele más a Dussel, porque Portilla es un historiador, filósofo mexicano que se dedicó, no sé si toda su vida, pero gran parte de su vida, a estudiar el pensamiento náhuatl. Es decir, a estudiar lo que nosotros llamamos los aztecas, o que también se puede llamar los mexicas. Y estudiarlo en sus fuentes, en su cultura. O sea, es un tipo que se ha dedicado y que de hecho tiene un libro que no incluimos porque bueno, para no abrumar de bibliografía este curso, es decir, por un gesto humanitario del profesor hacia ustedes, un libro que se llama La filosofía náhuatl, ¿no? Entonces, claro, y Portilla es uno de los nuestros, pensaría Duce. Y con cierta duda dice, parece ser quien lanzó este Portilla, nacido en 1926 y fallecido en 2019, hace muy poco, parece ser quien lanzó la idea de encuentro en México por el quinto centenario. Y bueno, nada, dice Dussel, la interpretación sobre 1492 depende de las posiciones ideológicas de los expositores. En España se utiliza esta fecha como una gloria para entrar a la comunidad europea, ¿no? Al mercado común europeo. Pero la verdad es que la idea de encuentro para tratar de armonizar y pedirle disculpas al rey por la independencia es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un falseamiento histórico, ideológico, muy fuerte y que por eso seguimos discutiendo. Entonces Dussel dice, no, encuentro no es la palabra. La palabra es encubrimiento. Y lo que hay que hacer es desencubrir. Desencubrir. Hay que desagraviar al indio, asumirlo como parte de nuestra identidad y tratar de empezar a ver qué hay por debajo, porque ahí efectivamente, por debajo, se dio una síntesis en la cultura popular, ¿no? Es decir, y acá viene la idea clave que vamos a analizar en el epílogo. La cultura popular, lo que está por debajo, que es justamente ese otro, el que está negado, el que no entra dentro de los parámetros de la civilización, es el que efectivamente lleva a cabo la síntesis, la mezcla, pero no
no como parte de la cultura oficial, sino como parte de la cultura que no es considerada cultura, ¿no? Que no es considerada cultura. Entonces, no hubo un encuentro, hubo un completo desconocimiento del otro, un completo encubrimiento del otro, y nosotros digo, la filosofía de la liberación lo puede desencubrir tirando de los hilos de ese pueblo, de ese otro, que está por debajo, que tiene muchos rostros. Y esos rostros van de la época de la conquista, desde el indio, y la época actual, el marginal, ¿no? Los marginales. Esa es la continuidad histórica de ese pueblo, de ese otro negado, ¿no? Estigmatizado, demonizado y naturalizado en su situación precaria de vida marginal. Y esos son, vamos a ver, como el título del epílogo lo dice, los rostros múltiples del pueblo uno. Es decir, las muchas caras de un mismo pueblo a través del tiempo. Pero dado que esto se ha extendido muchísimo, seguimos con el epílogo de 1492 la próxima clase.